Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar puntualmente, aunque ya dimos unos minutos de cortesía, como es habitual, y daros la bienvenida a todas las personas que estáis aquí hoy asistiendo a las jornadas contra el acoso escolar para mejorar el bienestar emocional del alumnado. Creo que tenéis mucho mérito, ¿eh? Y además, el hecho de estar aquí interesados ya para nosotros es una gran satisfacción. Que hayáis repetido de nuevo muchas de las personas aquí presentes. Bueno, ayer tuvimos la suerte de contar con una excelente profesora, Carmen Ayer Fernández, como conferenciante, que nos contó pues, su bonita historia como maestra en el Colegio Público Clarín de Gijón y nos expuso cómo a través de una buena educación emocional supieron enfrentarse al problema del acoso escolar y del maltrato de los alumnos, sobre todo a través de esas situaciones que ella creía que podían reducir las conductas violentas a través de la música, a través del teatro, algo que realmente nos emociona a todos y nos hace tener una serie de sentimientos hacia los demás, sentir empatía, que es muy importante, ¿no? Creo que fue una charla muy interesante para todos y los que estuvisteis presentes seguro que lo reconocéis así, ¿no? Bueno, más tarde tuvimos una buena mesa redonda también, que en palabras de Andrés González Bellido, creador del TEI, del programa Tutoría entre Iguales, explicó un poco en esencia en qué consistía el programa y que sabéis, salió en prensa ayer todavía, se va a aplicar en todos los centros educativos de Asturias el próximo curso escolar, según anunció la consejera de Educación. Y creo que puede ser muy trascendente para combatir el acoso, porque realmente Bellido insiste muchísimo en trabajar las emociones y en trabajar con el apoyo de los alumnos de cursos superiores que harán de tutores de otros de dos cursos inferiores, ¿no? Los de tercero ayudarán a los de primero, los de quinto a los de tercero, etcétera, ¿no? Y eso va a ser algo, creo que muy importante para poder luchar contra la lacra del acoso escolar y el maltrato que existe en todos los centros. Algo evidente que se dijo que es una realidad que ocurre en todos los centros escolares, ¿no? También tuvimos al escritor Alejandro Palomas, ganador del Premio Nadal en el 2018, como sabéis, y cuya obra está traducida a 20 idiomas, que escribe con una gran sensibilidad sobre el tema emocional y que cuenta también su propia experiencia como niño que fue acosado y después que sufrió incluso abusos sexuales por parte de un adulto, con lo cual lo cuenta en primera persona y es un libro duro. Esto no se dice, que ayer estaba a vuestra disposición y que mucha gente ya conocéis seguramente, ¿no? Creo que fue muy interesante. Pues bien, en la conferencia de hoy, que va a tratar el tema del bullying y el ciberbullying en la actualidad, claves y métodos de intervención, tenemos con nosotros al profesor de la Universidad de Oviedo, de la Facultad de Psicología, a David Álvarez García, que además de un buen amigo y compañero durante muchos años, coincidimos juntos impartiendo cursos de formación del profesorado en la Facultad del Padre Ossó, entonces era la Escuela de Magisterio, ahora es Facultad Padre Ossó de Oviedo. Hicimos diferentes cursos de formación sobre temas relativos a la resolución de conflictos, a la mejora de la convivencia, incluso elaboramos cuestionarios de diagnóstico de la convivencia para aplicar en los centros, y él es un gran investigador que lleva muchos años trabajando en ello. Estoy hablando pues, desde el año 2006 al 2009, él era muy joven entonces, pero como veis es un chico muy aplicado. Está de profesor titular en la Facultad de Psicología actualmente y creo que os va a dar una charla hoy muy interesante, ¿no? Por eso quiero resaltar mi relación con David, porque realmente él, aparte de un gran investigador sobre el tema del bullying y el maltrato, quizá en Asturias hay poca gente que haya tenido su experiencia. De hecho, su tesis doctoral, me consta, la hizo sobre este tema y creo que es una de las personas más capacitadas ahora mismo en Asturias para hablaros sobre el tema del bullying, ¿no? Por eso está aquí con vosotros esta tarde, ¿no? Y ya digo, hay un trabajo que hizo muy interesante, que es el programa ARCO, Aprende a Resolver Conflictos, que creo que os vendría muy bien, sobre todo a los docentes, conocerlo, ¿no? Bueno, deciros brevemente su currículum para que veáis un poco en qué aspectos está trabajando David en este momento. Actualmente es profesor titular en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Oviedo. Imparte docencia en el Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria y también en el Máster de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Oviedo.
Y después también ha sido investigador principal en diferentes proyectos de investigación que se hicieron en Asturias. Por ejemplo, claves para la prevención del rechazo y el acoso escolar entre estudiantes en educación primaria, o bien factores de riesgo asociados a la cibervictimización en la adolescencia, ¿no? Además, David es miembro del equipo investigador en otros proyectos, como por ejemplo, análisis de la convivencia escolar en los centros educativos del Principado de Asturias. También es coautor de diferentes instrumentos para evaluar la convivencia escolar y la ciberagresión entre adolescentes. Como os digo, su publicación, el programa ARCO, Aprende a resolver conflictos, que está en la editorial CEPE, es de sumo interés. Viene con un CD, con una unidad, con varias unidades didácticas para trabajar en tutoría con los alumnos, y es bastante interesante. Es asimismo coautor de más de 100 publicaciones científicas relacionadas con la convivencia escolar. Creo que eso ya lo dice todo de su amplio currículum en este campo, que es su especialidad. Por eso está aquí hoy con nosotros. Así que yo no tengo más que deciros. Le paso la palabra a David y él os contará todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, voy a levantarme porque si no me parece un poquito más... Venga, muchas gracias, Gerardo. Es un honor para mí participar en esta conferencia y sobre todo que me haya presentado Gerardo, que es una persona a la que aprecio y valoro desde hace mucho tiempo ya. Bueno, felicitar al Ayuntamiento de Gijón por la iniciativa de estas jornadas y agradecer que hayan confiado en mí para participar en ellas. Bueno, el título de la charla, de esta conferencia, es Bullying y ciberbullying en la actualidad, claves y métodos de intervención. Y voy a hablar principalmente de dos cosas en el tiempo del que disponemos. En primer lugar, de la situación del acoso escolar y del ciberacoso. Y por otro lado, como aparece en el propio título de la charla, acerca de algunas claves y medidas para tratar de que este grave problema se reduzca o, bueno, en la medida posible, vaya poco a poco, si es posible, desapareciendo. Bueno, vamos a empezar con la cuestión de la situación del bullying y del ciberbullying, del acoso y del ciberacoso. Bueno, cuando vamos a centros educativos a hacer nuestras investigaciones, a aplicar principalmente cuestionarios, muchas veces se nos dice que preguntamos por lo malo, que buscamos lo malo. Normalmente preguntamos por cuestiones relativas a la violencia escolar, al acoso, al ciberacoso, porque realmente son temas preocupantes, son problemas que tenemos que tratar de resolver y que tenemos que entender para poder darle remedio. Pero es cierto que realmente el clima de convivencia en términos generales, tenemos que decir que es un clima de convivencia bueno en términos generales. Es cierto que, como en cualquier ámbito en el que se convive, pues aparecen conflictos, aparecen agresiones y también en su modalidad de agresión más grave puede llegar a haber situaciones de acoso. Bueno, algunos datos que disponemos en este sentido de preguntar en positivo por qué tal son las relaciones en el centro educativo, nos muestran efectivamente que el clima en general, en promedio, digamos, en términos generales, es positivo. Aquí tenemos unos datos de un estudio que hicimos en su momento, en un estudio coordinado, dirigido desde el Consejo Escolar del Principado de Asturias, que participamos una serie de profesores de la Facultad de Formación de Profesorado, y preguntábamos en positivo, pues, por ejemplo, ¿cómo te llevas con tus compañeros y compañeras? Pues más del 90% nos dicen que bien o muy bien. Preguntamos, pues, ¿cómo consideras que se llevan los profesores entre sí? En términos generales, pues casi el 90% nos dicen que bien o muy bien. ¿Cómo se lleva tu familia con tu tutor o tutora? En términos generales, como digo, más del 90% nos dicen que bien o muy bien. Y por último, ¿cómo consideras que se lleva tu familia con el profesorado de tu centro? Pues casi el 90% nos dicen que muy bien. Unos datos en este sentido también, en este caso del estudio, unos últimos estudios, en este caso del Observatorio Estatal de la Convivencia, llevado a cabo por Torrego, pues van en la misma línea. En este caso se aplicaba una escala de 0 a 10 y estos indicadores son muy positivos, ¿no? En torno al 8, 9 de nota en cuanto a todos los parámetros de relación entre estudiantes, de estudiantes con docentes. Es decir, que en términos generales, como digo, tenemos que partir de la base de que el clima es esencialmente bueno. Pero claro, estamos hablando de que hay un 90%, ahí hay un 10%, no llega al 10%, ¿no? Siempre hay margen de mejora, siempre hay conflictos, siempre hay algún problema que surge y eso es cierto, es una realidad y tenemos que atender a ella. Bueno, pues cuando preguntamos por las situaciones de agresión, ¿no? Cuando preguntamos por violencia, cuando pasamos cuestionarios, preguntamos a los estudiantes sobre si ocurre o no este problema en el centro educativo, pues principalmente, como ven en este ejemplo que pongo aquí de resultados, de este estudio del Consejo Escolar del Principado de Asturias, que hicimos en su momento, principalmente
Niveles más altos de agresión se obtienen con las formas de violencia, digamos, más leves, ¿no? Principalmente violencia verbal y también agresiones en forma de juego, ¿no? Esconder cosas, ¿no? Pues bueno, son vistos como de menor intensidad, como más normalizado y es más habitual. Cuestiones más graves como los robos, como las agresiones físicas, pues es menos habitual, claro está. Hoy en día lo que está ocurriendo es que la forma de socialización ha cambiado, ¿no? Realmente la socialización, las relaciones no son únicamente presenciales, sino que también ocurren en entornos online. De tal manera que, como digo, incluso ya en preadolescentes es muy común el uso de redes sociales. Uno de los últimos estudios que hicimos, en este caso, unas últimas publicaciones que tenemos, esto fue un proyecto del Ministerio, hicimos un estudio en centros de Asturias y en este caso con estudiantes de sexto de educación primaria. Bueno, obtuvimos que casi un 86% nos dicen que en sexto de primaria que tienen cuenta en una red social y más del 90% nos dicen que visitan redes sociales, tengan o no cuenta en ellas. Quiero decir que son porcentajes pues, muy altos. Y además, este uso de redes sociales corresponde al patrón típico, al estereotipo al rol de género tradicional. Los chicos entrando en perfiles relacionados con deportes y con videojuegos y las chicas más en cuestiones sobre arte, sobre sociedad y también sobre política. Y también las chicas es más probable que contacten a través de sus redes sociales con familiares, ¿no? Se reproduce estos roles de género todavía hoy en día en este nuevo contexto de socialización. Bueno, si vamos a esto estamos hablando en sexto de primaria. En secundaria obligatoria tenemos algún dato de algún estudio que ya tenemos publicado hace tiempo. Esto es un estudio prepandémico, hoy en día los niveles serán más altos, ¿no? En este caso, es un estudio publicado en 2017, más del 95% de los estudiantes de secundaria obligatoria disponían de móvil propio, casi el 80% usan redes sociales, en este caso el WhatsApp y otros tipos de aplicaciones de mensajería instantánea lo usaban más del 90%, el juego online mucho más habitual en chicos que en chicas, 75% de los chicos juegan online. Bueno, y una serie de datos, todos ellos que nos vienen a resaltar, lo que nos sugiere que la forma de socialización ha cambiado y si ha cambiado la forma de relacionarse, ha cambiado también las formas también de agredir, ¿no? Los conflictos también han cambiado, las formas de agresión se han adaptado a este nuevo medio de relación. Bueno, en este caso, por lo mismo, lo que siempre ha ocurrido sigue ocurriendo, pero en este nuevo medio, ¿no? La violencia verbal puede ser presencial, puede ser también online, la exclusión, el rechazo podía ser en entornos presenciales, ahora puede ser online, suplantación, incluso agresiones físicas se pueden grabar y compartir. Bueno, el uso de imágenes, son cosas que siempre han ocurrido, ahora se ven potenciadas a través de las redes sociales. De nuevo, lo más habitual tienden a ser cuestiones aparentemente menores como violencia verbal, rumores, exclusión, rechazo, bueno, aparentemente menores porque puede minar mucho, obviamente, la autoestima de quien lo padece y puede generar graves problemas a la larga. El hecho de que hoy en día la socialización sea online, las relaciones tiendan a ser a través de redes sociales, implica una serie de peligros. Aumenta la probabilidad de que haya ciertos problemas, que ocurren estas agresiones y que el impacto sea mayor. Por ejemplo, el uso de redes sociales aumenta la sensación de impunidad, de tal manera que eso puede hacer que los chicos, las chicas se desinhiban y hagan cosas que cara a cara no harían. Lo del individuo en la masa, tan estudiado, pues esto hoy en día en redes sociales tiene su aplicación en esta nueva modalidad de relación. La exigencia de inmediatez en las respuestas. Hoy en día, cuando se manda un mensaje, parece que inmediatamente hay que responder. Y es más, ya no solo la exigencia de inmediatez en la respuesta, sino que hoy en día muchas veces las notas de voz se escuchan incluso en velocidad rápida. O sea, ni se piensa, se escucha, se contesta inmediatamente, sin pensar, y eso potencia un factor de riesgo de la agresión, que es el actuar sin pensar, la impulsividad. Es un factor claro de agresividad. El uso de redes sociales dificulta la empatía. No estamos viendo el daño que se está haciendo. El agresor no está viendo el daño que está haciendo en la víctima. Eso dificulta la empatía. La empatía claramente es un factor protector
y la falta de empatía es un factor de riesgo de que ocurran este tipo de problemas. Además, el hecho de que el mensaje, el comentario, la imagen se difunda, pueda ser viral, aumenta enormemente el daño. Antes un rumor, una imagen, un comentario, un mote, se quedaba en la calle, en el centro educativo. Hoy en día, con un clic, lo conoce todo el pueblo, ciudad o región o en Japón, vamos. Además, el rumor, la imagen, la información perdura queda a la vista durante tiempo, de tal manera que el sufrimiento se prolonga en la víctima. Se fomenta la exposición, que los chicos, las chicas cuelguen imágenes, cuelguen vídeos, y eso puede dar lugar a que se use de manera indebida. Y además que reciban comentarios negativos o que sean ignorados, que también eso puede ser, digamos, un castigo o algo percibido negativamente por quien cuelga la imagen o el vídeo. Y por último, hoy en día se exige, bueno, se premia de ofrecer una imagen personal, pues idílica, y muchas veces que no corresponde a la realidad. Bueno, eso puede hacer que se potencien conductas de riesgo. No sé, por ejemplo, pues igual para ganar popularidad se cuelga un vídeo haciendo un rap y hacerlo bastante mal y que los demás se rían de él, ¿no? Son conductas de riesgo que pueden fomentar que luego se padezcan este tipo de problemas. Bueno, puede ocurrir en cualquier momento o lugar, lo cual dificulta el control adulto. Bien. Dentro de las agresiones a través de redes sociales, no voy a dedicarle mucho tiempo, pero como el propio título de la ponencia así lo indica, voy a centrarme en el bullying y el ciberbullying, que como bien saben es un tipo concreto, ¿no?, que se define por agresiones variadas, continuadas en el tiempo, en el que hay una clara inferioridad por parte de la víctima, son cosas más que sabidas. Y el ciberbullying sería algo parecido, lo mismo, solo que en redes sociales. Lo cierto es que realmente vamos a dar por hecho estas definiciones, pero son definiciones que están en discusión científica. Son las definiciones tradicionales, pero habría mucha tela que cortar. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de continuidad en el maltrato, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, hablar de ciberbullying, de que un agresor está constantemente haciendo comentarios o que la víctima está constantemente leyendo los comentarios. ¿Valdría con que una vez se cuelgue la imagen o se haga el comentario para hablar de bullying? ¿Qué hablamos por repetición? ¿Repetición de verlo o repetición de hacerlo? Bueno, son cosas que están en discusión. Incluso hay quien habla de un cuarto criterio para definir el bullying, pero bueno, salvo que les interese especialmente, no es motivo de esta charla. Bueno, pues si nos centramos en el acoso y el ciberacoso, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Es habitual? ¿Es más? ¿Menos? ¿Qué prevalencia existe? ¿Qué porcentaje de estudiantes estarían involucrados en este grave problema? Bueno, pues podemos fijarnos en algunos estudios, en algunos datos que tenemos, principalmente a través de, voy a basarme en datos principalmente a través de encuestas y estudios de este tipo. Se pueden sacar datos y extraer conclusiones de otros tipos de información, pero voy a centrarme principalmente en este tipo de estudios, principalmente con cuestionarios, encuestas, autoinformes. Bueno, voy a partir del último informe PISA, lo que nos dice, como saben, en jóvenes de 15 a 16 años, al finalizar la educación obligatoria, el porcentaje promedio en los países de la OCDE está en el 8,3%. El porcentaje promedio de victimización, de ser víctima de acoso escolar, está en un 6,5%, un poco por debajo del promedio de la OCDE. Y en Asturias está un poco por debajo del promedio en España. Entonces, el problema es muy grave por los efectos que tiene y el porcentaje, un 5%, pues es bastante, aunque, bueno, si nos sirve de algo, pues que al menos con estos datos, en estas edades, con este estudio, está por debajo de la media en España y por debajo de los países de la OCDE. Bueno, no sé si nos sirve de consuelo, pero el dato está ahí. En un estudio que hicimos en sexto de primaria, con datos, realmente es el estudio del que les hablaba antes sobre el uso de redes sociales, pues extraemos más datos. Y aquí, ¿qué dato obtuvimos con respecto a ser víctima de acoso y ciberacoso? Bueno, se presentaba la definición de lo que es acoso y se les pregunta directamente si en lo que lleva de curso se considera que están siendo víctimas de acoso escolar. Pues bien, un 7,3% nos dicen que sí se sienten víctimas de acoso escolar, en sexto de educación primaria.
Y mediante test sociométrico obtuvimos que un 9,5% son rechazados y un 12,2% ignorados en su grupo. Esto en sexto de primaria. Algún dato más en este sentido, pues por ejemplo el último estudio de Díaz Aguado a nivel nacional, un estudio que utiliza como muestra estudiantes, bueno, más que estudiantes, aparte de estudiantes también se centra en profesorado y demás, pero bueno, en este caso voy a hablar de datos de estudiantes de cuarto de primaria a cuarto de secundaria obligatoria. ¿Qué conclusión saca o qué resultado obtiene Díaz Aguado en su estudio nacional? Bueno, pues que el promedio, la prevalencia, el porcentaje promedio en España sería un 6,2% en general, en el conjunto de la muestra. Estaríamos hablando en educación primaria de un 7,6% y en secundaria obligatoria de algo más de un 5%. En este caso, en el estudio de Díaz Aguado, más habitual en primaria que en secundaria obligatoria. El estudio de Torrego, del Observatorio Estatal de la Convivencia, el último estudio publicado por el Observatorio, se centra en este caso en educación primaria. Bueno, pues en su estudio Torrego obtiene como resultado, después de nuevo de presentar la definición, obtiene que un 9,5% consideran o perciben o dicen que entienden que son víctimas de acoso escolar. Y por último, en cuanto a aquel estudio que les comentaba del Consejo Escolar del Principado de Asturias con estudiantes de secundaria obligatoria de Asturias, bueno, pues un 8,9% nos dicen que han sido víctimas durante ese curso en el que se hacía la pregunta de acoso escolar. Bueno, pues como ven, creo que no tengo más datos. Bueno, de ciberbullying un 4,2%. Ciberbullying 4,2%. De bullying 8,9%. Ciberbullying 4,2%. Bueno, creo que esto era todo con respecto a la situación. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, podemos sacar la conclusión de que el porcentaje evaluado, medido a través de autoinformes, estaría en torno al 5-10%, una cosa así. Lo cual pues, contradice otros estudios que nos dicen que 1 de cada 4 estudiantes padecen acoso, que hay por ahí alguno que habla de cifras del 25% y tal. Bueno, desde mi punto de vista no se ajusta a la realidad, está más ajustado a un 5%, que ya es mucho, claro, un 5% es mucho. Y como digo, en torno al 5-10% y los niveles de ciberbullying un poquito más bajos que de acoso tradicional, que es algo más habitual. Sería la conclusión en cuanto a la situación de acoso y ciberacoso. Bueno, una vez dicho esto, la segunda parte del asunto es bueno, ¿qué podemos hacer para poner remedio a este grave problema? Pues nada, allá vamos. Vamos a hablar de algunas claves para prevenir el problema y tratar de atajarlo. Bueno, para tomar medidas, lo primero que tenemos que entender son ¿qué variables aumentan la probabilidad de que esto ocurra? ¿Cuáles son los predictores del acoso y del ciberacoso? ¿Qué variables son factores de riesgo del acoso tradicional y del ciberacoso? Y la cuestión es que la evidencia científica, en la que me voy a basar para explicar esto, nos dice que el problema es ciertamente complejo, en el cual en este problema pues, afectan multitud de variables de tipo individual, escolar, familiar y comunitario, que son variables que interactúan entre sí, cada una de ellas con pequeños pesos sobre el efecto final y además con la complejidad de que no solo entender cómo un alumno puede llegar a ser víctima o cómo puede llegar a ser agresor, sino además añadiendo la complejidad de que puede haber víctimas que no sean víctimas puras ni agresores puros, sino víctimas pueden agredir, los agresores pueden ser víctimas, con lo cual se enmaraña aún más y, como digo, añade complejidad. Pues vamos a intentar desgranar brevemente, haciendo una panorámica, cuáles son estos predictores, estas variables sobre las que habría que trabajar, claro. Bueno, pues vamos a empezar con variables individuales relativas. Vamos a hablar ahora de la víctima. ¿Qué variables aumentan la probabilidad de que un estudiante termine siendo víctima de acoso escolar? Comenzando con los factores individuales, una variable clave suele ser la presencia de algún rasgo diferenciador. Es decir, los compañeros perciben como diferente a ese alumno o esa alumna. Puede ser el rasgo diferenciador, pues como saben, puede ser aspecto físico, sobrepeso, nacionalidad, etnia, puede ser un
un retraso madurativo, sobre todo en chicos, que no se desarrollan a la par que los compañeros, son menos corpulentos y se puede meter con ellos. En chicas, al contrario, el adelanto madurativo, por ejemplo, el desarrollo de los pechos antes de tiempo puede hacer que le increpen, que se metan con ella. Es decir, este tipo de cosas ocurren. El atractivo, incluso atractivo físico, se puede meter con una alumna por su atractivo, por lo bien vestido que va o por lo mal vestido que va, por la orientación sexual. Como saben, los motivos pueden ser muy variados. Pero muchas veces es una excusa. Si se meten por el sobrepeso con un alumno y el alumno adelgaza, puede meterse con él por otra cosa. Es decir, muchas veces es una excusa para el maltrato. Bueno, con respecto a esto, podemos decir varias cosas. Podemos decir que, por ejemplo, una cosa curiosa, una cosa digna a tener en cuenta, es que algún estudio nos dicen que hay ciertos rasgos de este tipo o ciertas, por ejemplo, dificultades sensoriales o discapacidades, que lejos de ser factor de riesgo de acoso puede ser incluso factor protector. Me explico. Una dificultad visual moderada, llevar lentes gruesos, puede ser motivo de que se metan con él, pero en cambio ser totalmente ciego puede ser incluso un factor protector de ser víctima de acoso. ¿Por qué? Porque el acoso escolar muchas veces se hace, la agresión muchas veces se utiliza, como muchas otras especies animales, para mejorar el estatus en el grupo. Si tú te metes con alguien que está más o menos a tu nivel en cuanto a capacidad y tal, y le ganas, te burlas de él, mejora tu popularidad en el grupo. Pero si te metes con alguien que claramente tiene dificultades, eso puede hacer que, lejos de mejorar popularidad, empeore tu popularidad, baje tu estatus en el grupo. Con lo cual, como digo, puede darse el caso de que ciertos rasgos de este tipo, habitualmente eso, como digo, pueden ser motivo de rechazo, de acoso, pero en otros casos puede servir incluso de factor protector. Hay que destacar aquí que la idea, cuando decimos de poner solución, teniendo en cuenta esto de rasgo diferenciador, la solución, si hablamos de sobrepeso, obviamente no es que adelgace el alumno, obviamente, claro, porque a veces se oyen y se escuchan y se leen cosas, ¿no? La solución es que los compañeros nos valoren la diversidad, no se metan con la diferencia, y en esa línea habría que trabajar, ¿no? Porque a veces pues, la educación física es muy buena, porque, por ejemplo, permite prevenir el bullying, porque al estar habrá que bajar de peso para mejorar tu bienestar físico. Pero el problema del acoso no es el peso, el problema es cómo lo ven los demás, en este caso. Bueno, vale. Estudios como, por ejemplo, el de Díaz Aguado nos advierten de algunos motivos, algunos, entre comillas, rasgos diferenciadores que sirven de motivo para el acoso. En este caso, principalmente, destacaría dos. Así, en color más azulado, tenemos el tema de la orientación sexual, ¿no? Comportarse como chicos que no se comportan como la mayoría de los chicos, o chicas que no se comportan como la mayoría de las chicas, ¿no? Es claramente una variable que puede generar problemas en el sentido que estoy comentando. Y también el tema del aspecto físico. El aspecto físico, el 50 y pico % de los que son víctimas dicen que es por su aspecto físico, pero claro, el aspecto físico es un tema muy amplio, ¿no? El aspecto físico es sobrepeso, pero también tiene que ver con cuestiones de religión, llevar un pañuelo o 1000 historias, no es únicamente el tema del sobrepeso. Bueno, el tema del aspecto físico, las burlas, el rechazo, es problemático, entre otras muchas cosas, porque puede conducir incluso este acoso a un trastorno de la conducta alimentaria. Ya de por sí es un caso concreto que puede dar lugar a este tipo de problemas. Bueno, todo esto da para mucho y el tiempo es poco. Bueno, nosotros tenemos un estudio precisamente en el que analizamos diferencias entre alumnado con sobrepeso, que el propio evaluado, el propio chico o chica nos dice que tiene sobrepeso, comparación entre los que nos dicen que tienen sobrepeso con los que no, y nos encontramos con que las personas con sobrepeso, los chicos o las chicas con sobrepeso, informan de más violencia tradicional, offline, y más ciberviolencia, excepto la de tipo visual sexual, que en este caso es muy bajo el nivel en ambos grupos. Bueno, pues más víctimas de agresiones las personas con sobrepeso con respecto a los que no tienen. Y además, por otro lado, aquí en la parte de abajo, lo que aparece es que la autoestima es más baja en las personas con sobrepeso, como está ya bien estudiado, es bien conocido, y por otro lado, las personas con sobrepeso, en este estudio pues también encontramos que tienen más dificultades relacionales. Bueno, ¿qué más cosillas? Otra variable individual muy importante para que ocurra otro factor de riesgo destacable también para que ocurra el maltrato, el acoso, es la baja autoestima por parte de la víctima. Inseguridad, baja autoestima, timidez.
Claro, porque hablábamos de conductas variadas que se mantienen en el tiempo. Claro, se mantienen en el tiempo, entre otras cosas, porque la víctima no tiene las habilidades para salir de la situación, aparte que tampoco tiene los apoyos para hacerlo, pero no tiene las habilidades para salir de manera autónoma por sí mismo de esa situación tan grave. Además, también una variable, un factor de riesgo claro es el uso de Internet, del teléfono móvil o Internet, en cuanto a la frecuencia de uso y las conductas de riesgo. Por ejemplo, uno de los últimos estudios que hemos publicado, bueno, aquí viene mucha información, les explico. Pasamos una encuesta en cuarto de primaria y a ese mismo grupo al año siguiente en quinto y a ese mismo grupo al año siguiente en sexto, un estudio longitudinal de tres cursos seguidos en Asturias. Bueno, pues el alumnado con alta ansiedad y baja autoestima en quinto es más probable que lleve a cabo conductas de riesgo en Internet en sexto y que sea víctima de ciberagresiones en sexto. Es decir, las personas con ansiedad, con baja autoestima, igual prefieren relacionarse online en lugar de presencialmente, y el querer hacer amigos o mantener amistades online puede hacer que emitan conductas de riesgo, compartir información personal, imágenes, vídeos que den lugar a que sean rechazados o que reciban comentarios o burlas. Bueno, aquí aparece mucha información, pero en esencia es eso lo que les comento. Bueno. Aparte de estas variables individuales, hay toda una serie de variables que tienen que ver con factores escolares. Las víctimas lo son, entre otras cosas, porque apenas tienen apoyo de los compañeros. Si los compañeros apoyasen más a la víctima que al agresor, la situación es más probable que dejase de ocurrir. En el estudio que les comentaba del Consejo Escolar del Principado de Asturias, obtuvimos un resultado en este sentido llamativo, digno de atención, y es que preguntamos, si has presenciado algún caso de acoso o ciberacoso durante este curso, ¿qué hiciste para impedirlo? Pues un 45,9% nos dicen que nada, no hizo nada, ¿no? Te has mantenido al margen sin hacer nada. Y más del 5% reconoce que se ha unido a las burlas. Esto es lo que lo reconocen, claro. En el estudio de Díaz Aguado, reciente a nivel nacional, podemos quedarnos con las barras rojas, que son las relativas a secundaria obligatoria, donde es más llamativo el asunto, aunque en primaria también se da. Pero bueno, ¿a qué se refiere a esto? Aquí Díaz Aguado preguntó a los que decían que habían sido víctimas, agresores o testigos de acoso, ¿qué habían hecho los demás en esa situación de acoso escolar? Pues el 56% nos dicen que bastantes o muchos no hacían nada. El 44% nos dicen que bastantes o muchos se reían. El 24% nos dicen que bastantes o muchos de los compañeros que veían la situación de acoso animan al que está acosando. Por lo tanto, como digo, esto es una variable muy relevante para el hecho de que el maltrato siga ocurriendo o deje de ocurrir. Si un alumno tiene escaso apoyo en el aula, es más probable que, desde luego, que ocurra el acoso y que perdure en el tiempo. Escasa comunicación y control por parte del profesorado o el alumnado. De esto no voy a hablar mucho porque creo que Gerardo, de hecho, va a hablar el próximo día sobre la comunicación entre el profesorado y el alumnado y la importancia que tiene, y ciertamente es así. Bueno, pues si un alumno llega con un moratón al aula, pues preguntarle qué le pasa, qué le ha pasado, en fin, cuestiones mínimas de supervisión y de estar un poquito al tanto de lo que ocurre en el aula. Y la sensibilización hacia el acoso escolar también es importante en la sociedad, y también puede ser que en algún centro educativo, pero bueno, en la sociedad desde luego que esto puede ocurrir. Puede haber personas que tengan la idea de que el acoso escolar es algo incluso casi necesario para madurar, ¿no? Una prueba que te ofrece la vida para madurar y para crecer, ¿no? Y no es para nada necesario padecer un acoso, es algo muy peligroso, muy dañino y para nada normal, ¿no? Bueno, pues en los centros donde estén concienciados acerca del problema, desde luego que va a ser un factor importante para que no ocurra, obviamente, claro. También hay factores familiares que aumentan la probabilidad de que ocurra, de que un estudiante termine siendo víctima. Y aquí se ha destacado tanto el hecho de que el estudiante esté sobreprotegido como que no se le preste apenas atención en casa, ambas cosas. El tercer punto que pongo aquí, el término autorrevelación, se refiere a que el factor que más protege el ser víctima de acoso es lograr un punto en el que nuestro hijo o hija se anime a contarnos lo que le pasa, ¿no? Esa es la mejor manera de controlar lo que le ocurre a nuestros hijos o hijas.
Claro, para que esto llegue a pasar en la preadolescencia y la adolescencia, esto hay que trabajárselo previamente, y cuando nuestros hijos o hijas nos cuenten alguna cosa menor, no sé, en primeros cursos de primaria, nos cuentan alguna cosilla que le ha pasado, escucharles. ¿Por qué? Porque luego cuando vengan los problemas realmente graves, entenderá que le vamos a escuchar y se va a animar a contárnoslo. Bueno, la autorrevelación, digamos que es un factor protector claro cuando hablamos de variables familiares. Y por último, factores comunitarios. Bueno, cosas como los amigos que tengan en el barrio, ¿no? En actividades deportivas, pues eso también puede aumentar su autoestima, puede aumentar esa red de apoyo y puede ser un factor protector claramente. Los valores sociales, ¿no? Valores si el entorno en el que está se prima la competitividad, el individualismo, el no apreciar la diversidad, desde luego eso es un factor de riesgo claro. Los modelos de conducta de medios de entretenimiento y también la pasividad social ante el problema pues serían factores de riesgo bastante claros. Bueno, pues como vemos, hay una multitud de variables que están interactuando y que son con pequeños pesos en el resultado final. ¿Hay un perfil de víctima, un perfil de agresor? Pues bueno, puede ser muy variado, pero al final estas variables tienden a entrar en juego, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la probabilidad de ser víctima. Bueno, vamos a hacer un repasillo también a variables que aumentan la probabilidad de ser agresor. Bueno, estas variables las incluimos, son todas ellas variables que existe evidencia científica, con estudios, con muestras amplias, de que efectivamente tiene un efecto, un impacto en la probabilidad de ser agresor. Y de hecho, está la cita aquí debajo de una publicación que hicimos en su momento en la que se revisa todas esas variables. Bueno, muy brevemente, ateniéndome al tiempo disponible. Vamos a hablar de algunas variables individuales que aumentan la probabilidad de ser acosador. Bueno, una variable clara es la falta de empatía. Más que conocido, falta de empatía, la importancia de la educación emocional, desde luego, esto es así. Bien. Segunda variable, la impulsividad. También es un factor predictor en general de agresión y también de acoso escolar. Las personas en general agresivas también es más probable que sean acosadoras. Y aquí se ha destacado el papel tanto de la agresividad reactiva como proactiva, es decir, en caliente o en frío. Reaccionar agresivamente, que es la reactiva, pero también en pensar a ver cómo me meto yo mañana en frío con mi compañero y nos reímos todos de él. Esa es la agresividad proactiva. Bueno, pues este rasgo de personalidad también aumenta la probabilidad de ser, obviamente, acosador. A veces entra, no siempre, pero bueno, puede entrar dentro de un patrón más amplio de conducta antisocial. Claro, si estamos hablando de que una baja empatía y la impulsividad aumenta la probabilidad de acosar, pues también probablemente ese mismo alumno o alumna, cuando se dé la vuelta al kiosquero, pues con esa falta de empatía e impulsividad, coge el chicle y lo mete en el bolso, por poner un ejemplo. Bueno, autoestima. Aquí algunos estudios destacan que una alta autoestima aumenta la probabilidad de ser acosador y otros que una baja autoestima aumenta la probabilidad de ser acosador. ¿Y esto cómo se puede explicar? Bueno, como les decía antes, la agresión se utiliza muchas veces para mejorar estatus, para mejorar popularidad, para mejorar la propia autoestima. Y puede ser que el alumno que no tenga una buena autoestima por cosas positivas, ¿no? Si no es bueno en los estudios, si no eres bueno jugando a un deporte, igual buscas la popularidad pues en algo que igual se te da mejor, que es meterte con compañeros, ser graciosillo, este tipo de cosas, y buscar por ahí la mejora de la popularidad. Bueno, pues puede ser que una baja autoestima aumente la probabilidad de acosar, pero es cierto también que luego cuando ya tienes una autoestima más elevada que la víctima, eso te sirve para perpetuar, para mantener el maltrato, no cabe duda. Competencia social. Algunos estudios destacan que, claro, el que acosa pues poco competente es, ¿no? En el ámbito de lo social, porque no es manera de relacionarse. Pero al final tienes que ganarte un grupillo que te siga en el juego y tienes que tener unas ciertas habilidades, ¿no? Ambas cosas son ciertas. Las actitudes y valores, ¿no? Sobre todo eso, el apreciar o no la diversidad, son importantes. Miedo a convertirse ellos en víctimas. A veces hay estudiantes que por miedo a ser víctimas se unen al maltratador y también hay estudiantes que simplemente por conformidad o presión social se unen al agresor. Factores escolares. Bueno, hay una variable claramente relacionada con ser acosador, que es un menor compromiso con lo académico. El que va a lo que va, el que está interesado por aprender, pues va a aprender y no está, por lo general, en otras historias. Puede ser que sí, pero bueno, no, como tendencia general
Bueno, habitualmente se encuentran resultados en el sentido de que los acosadores obtienen notas más bajas, es más probable que sean repetidores, más probable no significa que necesariamente que haya una relación directa, bueno, es más probable que no hagan los deberes, que falten más a clase, este tipo de cosas. Bueno, la relación con los compañeros, para ser acosador, tiene que estar menos aislados que las víctimas, claro, porque es un motivo por el que se perpetúa el maltrato, mayor apoyo hacia el agresor. El hecho de que el acoso sea algo normalizado, cuando se ve como algo normal, meterse con un compañero, eso claramente aumenta la probabilidad del acoso. Y curiosamente, haber sido víctima también puede hacer que ese alumno finalmente acabe siendo agresor, acabe siendo acosador. ¿Por qué? Bueno, pues los motivos pueden ser diversos. Pero curiosamente, como digo, es así. A veces las víctimas se convierten luego en acosadores. Claro, imaginen que estamos hablando, bueno, pensemos que estamos hablando de popularidad, de que tenemos un estudiante en el pozo de la popularidad, en el que todo el mundo se mete con él, pues igual puede intentar salir metiéndose él con otro, que esté más o menos en su situación. Bueno, también puede ocurrir que un alumno sea víctima de agresiones presenciales y opte por responder agrediendo a los agresores, devolviendo la agresión en entorno online, por ejemplo. Bueno, pues este tipo de cosas pueden ocurrir. La relación con el profesorado, el hecho de que exista una buena comunicación y supervisión por parte del profesorado. Bueno, ¿por qué vienes a clase con 3 móviles, ¿no? Pues cosas de estas, ¿no? Pues preocuparnos un poquito de este asunto. Y cómo sea la gestión de la convivencia en los centros. Si se fomentan valores competitivos e individualistas, como decía, pues aumenta la probabilidad de acoso, la tolerancia a la agresión aumenta la probabilidad de acoso, las normas percibidas como claras y justas, la aplicación consistente disminuye la probabilidad de acoso y, por supuesto, las actividades dirigidas a prevenirlo, directamente diseñadas para ello, pues también son un factor protector. Pero no debemos de perder de vista que el problema no es únicamente motivo de lo que ocurre en el centro educativo. Desde luego que la familia tiene un papel fundamental, no cabe ninguna duda. Bueno, en este caso, ¿qué se ha estudiado con relación a los factores relativos al ámbito familiar? Bueno, una primera variable que aparece aquí en el listado es el tipo de familia, ¿no? La estructura familiar. Hay muchos estudios que han tratado de comparar si es más probable que los hijos o hijas sean acosadores siendo de familias tradicionales, digamos, con una estructura tradicional o con otro tipo de estructura. Los resultados son diversos y yo diría que son diversos porque realmente el factor clave no es la estructura familiar, sino todo lo que viene debajo. Lo importante es el estilo educativo y, sobre todo la variable clave, el principal predictor familiar es la última, la exposición a la violencia familiar. La exposición a la violencia familiar es un potente predictor de ser acosador. Cuando un estudiante vive en un contexto en el que hay agresiones entre los padres o de los padres hacia los hijos, es más probable que este tipo de alumnado, como digo, ninguna de estas variables son causa directa, pero bueno, digo, es más probable que sea acosador finalmente. En cuanto al estilo educativo parental, la clave está en la ausencia o inconsistencia en la aplicación de límites de conducta. Tanto estilos educativos negligentes como permisivos aumenta la probabilidad de que el estudiante acabe agrediendo a compañeros. Y por último, factores comunitarios. Bueno, pues hay variables relacionadas con el ámbito comunitario que también aumentan la probabilidad de acoso, en este caso los amigos que tengan en el barrio, y sobre todo si los amigos son como él o ella, ¿no? Si también si presentan comportamientos parecidos, pues supone un refuerzo a su comportamiento inapropiado, claro. La relación con los medios de entretenimiento. Pasan más tiempo viendo televisión, pasan más tiempo online, claro, si se dedican menos al estudio, ¿no? Pues pueden pasar más tiempo viendo la televisión y online, desde luego. Y ya no solo por tiempo, sino que hay algún estudio que lo ha relacionado con el tipo de contenido. Aunque, bueno, aquí los resultados son un poco inconsistentes. Por ejemplo, con el tema de los videojuegos violentos, nuestro equipo, el último estudio en el que está, lo que estamos ahora escribiendo para publicar, es el uso de videojuegos violentos. Con la muestra aquella que les comentaba de sexto de primaria, pues aquí lo que aparece es que si nos fijamos en los chicos, a rojo los chicos, el 25% de los chicos de sexto de primaria, entre 10 y 13 años, más o menos 11 años, bueno, 25% juegan a videojuegos para adultos, con edad recomendada para adultos, con un lenguaje soez, con violencia explícita, con cuestiones de carácter sexual, inapropiadas para su edad, bueno, el 25%.
el efecto del tipo de contenido sobre la agresión es controvertido, ya digo. En general se suele hallar que estar expuesto a este tipo de contenidos aumenta la probabilidad de agresión, de agredir, de normalizar la agresión, la violencia, aunque claro, los resultados son inconsistentes, entre otras cosas porque esto es una potente industria. Claro, decir ahora que los niños no deben jugar a videojuegos y tal, claro, ahí hay mucho dinero por medio. Claro. Y entonces lo cierto es esto, que tenemos un 25% de los chicos, bastante más que las chicas, que juegan, por ejemplo, el GTA, por decir un ejemplo concreto de juego PEGI 18, que son para mayores de 18 años. Bueno, la importancia de la mediación parental, ¿no? Factor protector clave, el hecho de explicar lo que se está viendo, de jugar acompañado, de limitar el uso de este tipo de contenidos, desde luego, ¿no? Si son inapropiados, ya no es jugar con ellos a esto, sino no permitir jugar a este tipo de videojuegos. Bueno, la mediación parental también es muy importante, no cabe ninguna duda. Y por último, el entorno socioeconómico, los contextos donde hay una gran desigualdad social, socioeconómica, es más probable que exista el acoso, que los de ciertos grupos se metan con los de otros con un nivel socioeconómico inferior. Y esto se observa con estudios internacionales, bueno, hay evidencia de ello, claro. Bueno, pues dicho esto, como decimos, el motivo por el que el acoso ocurre depende de una gran cantidad de variables. Variables que no solo son rasgos de personalidad individuales de víctimas o de agresores, que no solo dependen de la escuela, sino que también depende de la familia y del contexto de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues para tratar de prevenirlo, una idea clave que tenemos que manejar es que para prevenirlo tenemos que tener una perspectiva global, al unísono de estos ámbitos, ¿no? El acoso y el ciberacoso tienen un origen multicausal. No basta con el análisis de las características individuales de víctimas y agresores y su tratamiento individual. Familia, escuela y sociedad tienen un importante papel en la prevención del acoso, como he venido desarrollando así de manera un poco por encima, pero bueno, espero que haya quedado esto claro, aunque son cosas muchas veces ya sabidas. La prevención no debe recaer únicamente en los centros educativos, sobre todo el papel de las familias es fundamental. Y lo cierto es que desde los centros educativos sí se pueden hacer muchas cosas, claro, que como bien saben se recogen en el Plan Integral de Convivencia. Bueno, para prevenir, como saben, lo repaso si lo recuerdo, hay 3 niveles de prevención en el ámbito de la salud: la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se refiere a actuar antes de que ocurra el problema. En este caso, se desarrollarían programas de intervención dirigidos a todo el alumnado. En este caso serían cuestiones como educación en valores, trabajar habilidades sociales, programas de sensibilización, este tipo de cosas que sería para trabajar antes de que ocurra el problema. La prevención secundaria supone actuar cuando hemos detectado el problema, cuando hemos detectado el acoso, así a nivel temprano, ¿no? Detectarlo cuanto antes para que no vaya a más. En este caso, las intervenciones van dirigidas al caso concreto que hemos identificado o a un grupo de riesgo que claramente veamos que puede ser objeto de acoso. Aquí, pues, cuestiones relativas a la formación para detectar situaciones de acoso, la protección inmediata de posibles víctimas. Y luego tenemos una prevención terciaria que tiene que ver con casos ya constatados de acoso. Para que no vuelva a ocurrir, pues bueno, pues habrá que intervenir en este tipo de casos con la víctima del agresor y en el entorno en el entorno del aula, entorno familiar, para que no vuelvan a ocurrir, para que no haya reincidencia. Bueno, pues en el ámbito de la salud tienen que ocurrir estos 3 niveles de prevención. Para el tema del acoso también no podemos perder de vista los 3 niveles de prevención. Y muchas de las cosas que acabo de comentar encajan con estos 3 niveles de prevención. Pero bueno, si vamos a lo concreto, vamos a hablar de algunas medidas. Voy a introducir brevemente algunas medidas o repasar o recordar algunas medidas. Algunas de ellas ya se han comentado el día anterior de estas jornadas. Se volverá a hablar de ello el próximo lunes en la tercera y última sesión de estas jornadas. Bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Principalmente me voy a centrar en la prevención primaria, ¿no? Medidas para el común del alumnado. Bueno, en primer lugar, actividades de información y sensibilización acerca del acoso escolar y del ciberacoso con alumnado, profesorado y familias. Es cierto que podemos encontrarnos también con familias
hipersensibilizadas también ante el acoso, eso también podemos encontrarnos. Pero bueno, es bueno informar qué es, qué no es el acoso escolar para saber a qué tenernos y cuándo se puede iniciar el protocolo y cuándo no. La educación en valores, ¿no? Que son temas que ya habrán salido y volverán a salir en estas jornadas. La educación en valores, todo lo que hagamos en el aula, en el centro educativo, para trabajar el respeto y la valoración de la diversidad, pues va a ser fundamental para prevenir el problema. Fomentar el pensamiento crítico sobre estereotipos y estándares dominantes. Hablábamos del tema del rasgo diferenciador, cómo los demás pueden meterse con alguien. Bueno, pues ir en esta línea, prevenir que se metan con compañeros por estereotipos diversos de género, de aspecto físico y demás. Estándares de este tipo. El trabajo acerca del desarrollo de habilidades sociales y competencia emocional, que ya digo que se va a tocar, se va a desarrollar más ampliamente. La gestión democrática de la convivencia, el tema del trabajo de las normas de aula, incluso consensuar normas de aula, que hay experiencias de este tipo que pueden funcionar en determinadas circunstancias. La mediación escolar. Nosotros, como bien había comentado en su presentación Gerardo, habíamos publicado un programa que se aprende a resolver conflictos. Este programa tiene ya tiempo, es de 2007, creo. En su momento se aplicó en centros y se publicó en la editorial CP, como digo, y aquí pues, son actividades concretas para trabajar habilidades sociales, para enseñar el proceso de resolución constructiva de conflictos, en las diferentes fases, para luego poder ser aplicadas en los tres tipos tres maneras de resolver conflictos constructivas, ¿no? La negociación entre dos, mediación con ayuda de un tercero o consenso en grupo a modo de asamblea de grupo, digamos, para solucionar algún problema, ¿no? Aquí se trabajan habilidades de toma de perspectiva, empatía, habilidades emocionales, hay actividades para hablar propiamente del conflicto, ¿no? También, qué es y qué no es. Bueno, este tipo de cosas las trabajamos en este programa. Metodologías que favorezcan la autoestima y también metodologías que favorezcan la interacción y la ayuda mutua. Estamos hablando de la importancia de la red de iguales, que haya apoyos en el grupo. Bueno, el aprendizaje cooperativo, desde luego, que es una técnica interesante para mejorar la convivencia y para mejorar la red en el aula. Y relacionado con esto, el tema de aprendizaje cooperativo, juegos cooperativos, el tema de los patios o recreos activos o dinámicos, porque se llama de diferentes formas a una misma idea, ¿no? Aprovechar los recreos con un objetivo también educativo, ¿no? Con respecto a esto, no dispongo de mucho tiempo, pero bueno, puedo añadir este dato del estudio de Díaz Aguado, que pregunta a las víctimas de acoso, a los que dicen que son víctimas de acoso, ¿dónde ocurre el acoso? Pues el lugar donde más ocurre es en el patio, ¿no? Entonces, bueno, está bien tenerlo en cuenta y también, en segundo lugar, en clase cuando no está el profesor o profesora. Eso también es destacable, pero bueno, estamos hablando aquí del tema de los patios activos, patios dinámicos. Bueno, desde luego que es un espacio a considerar, no solo por este tema, sino por el tema de por qué siempre fútbol y tal, estas cosas las que es así, que también se puede trabajar otro tipo de ocio, aparte de solo fútbol. Pero también es cierto que el dinamizar cosas en el patio pueden prevenir lo que ocurre en él. Claro. A ver, que voy para adelante. ¿Por dónde vamos? Por aquí. El programa de acogida del alumnado de nuevo ingreso. Pues también interesante potenciarlo, tenerlo en cuenta, desarrollarlo, porque el alumnado de nuevo ingreso puede ser víctima o agresor, pero bueno, puede ser víctima porque es alguien nuevo, que se incorpora a un centro nuevo y bueno. Seguimiento del alumnado en situación de vulnerabilidad de ser víctima o agresor. Hay personas que tienen papeletas para ser víctimas de este problema, ¿no? Hay ciertos rasgos, dificultades, problemas del lenguaje, ¿no? Disfemia, tartamudez, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, Bruce Willis. Bruce Willis, bueno, ahora el pobre no lo dice ahora, lo decía, contaba que había sido víctima de acoso escolar y que, de hecho, se metió a actor porque recitando no tartamudeaba. Y por eso empezó a ser actor y era víctima de acoso escolar por su tartamudez. Bueno, hay otro tipo de colectivos, síndrome de Asperger, bueno, que ya no se llama de esa manera, pero bueno, TEA y tal, también pueden ser, bueno, ya sabemos. Seguimos. Crear estructuras de ayuda y apoyo entre iguales, alumnos mediadores, alumnado ayudante,
cibermediadores o ciberayudantes, el tema del círculo de amigos, ¿no? Crear un grupito que apoye a la persona en riesgo, al chico o la chica en riesgo, pues eso, ayudándole en lo académico, acompañándole hasta casa, jugando con él en recreos, incluso también en el parque, luego fuera del centro. Es decir, tratar de, estoy hablando del círculo de amigos, lo último. Bueno, en fin, ¿qué más tenemos por aquí? El desarrollar la competencia digital del alumnado. Si me preguntan hoy en día qué es lo que más habría que trabajar, bueno, hay que trabajar muchas cosas, ¿no? Pero desde mi punto de vista empieza a ser especialmente importante trabajar esto que es ya del último que les quiero comentar, y es el tema de la ciudadanía digital. O de otra manera, hay quien llama ciberconvivencia, aparte de esto que les voy a comentar. El trabajar capacidades, actitudes y conocimientos para desenvolverse con responsabilidad en el ámbito digital. Por ejemplo, el uso educado y respetuoso de las redes sociales, lo que se viene llamando una etiqueta, ¿no? El uso respetuoso y educado de redes sociales. El enfatizar que cuando use redes sociales, utilizarlo para crear contenido positivo, no para otras historias. La seguridad y privacidad online, el tema de la protección de datos personales, la importancia de la huella digital. Ya hemos visto el tema de Carla Sofía Gascón, creo que se llama, ¿no? Tú publicas algo y pasado el tiempo, ahí queda esa huella y te puede penalizar a la larga. Entonces, hay que enseñar a relacionarse, a utilizar estos nuevos medios de socialización, de relación. Actitud crítica ante la información online, trabajar el tema de la credibilidad de las fuentes, no transmitir rumores y noticias falsas. El tema del rumor era un clásico, se estudió mucho después de la Segunda Guerra Mundial y había una serie de actividades clásicas en los talleres de habilidades sociales, el tema del rumor, de uno le dice una cosa a otro, el otro, bueno, es un estudio ya de los años 50, de Allport y Postman. Bueno, pues eso hoy en día se potencia aún más con estos nuevos medios. Bueno, el tema de las noticias falsas, verificar la fuente, que es algo que, por ejemplo, en ciencia se hace. Tú dices una afirmación y está avalada por una fuente, un resultado, algo. Bueno, pues en el entorno cotidiano deberíamos de tener esa costumbre. Bueno, esto ha ocurrido, esto es así, a ver, ¿por qué? El paro ha aumentado, ha disminuido. Bueno, a continuación diga según qué fuente, ¿no? Pues esta costumbre debemos de empezar a incorporarla más claramente. Bueno, estoy ya terminando. El tema del riesgo de adicción también se puede trabajar cuando trabajamos el tema de la ciudadanía digital, uso abusivo de Internet y también, pues, por ejemplo, sobre todo en chicos, el tema de las apuestas, los videojuegos. Bueno, hoy en día, desde mi punto de vista, esto tiene que empezar a ser central, ¿no? Y tendríamos que esforzarnos en cambiar muchas cosas. Incluso en primera persona, cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, no es normal que un niño entre en un autobús y todo el mundo esté mirando el móvil. No es normal. Ahora nos parece normal, pero no es para nada normal. Es como si viésemos a todo el mundo fumando en un autobús. Pues no sería para nada normal. Bueno, y con el tiempo nos parecerá que no es normal. Ahora mismo nos parece normal, pero hace tiempo en el Alsa se iba fumando, ¿no? Y ahora nos parecería una barbaridad. Dentro de unos años nos parecerá una barbaridad que todo el mundo esté mirando el móvil en el autobús, seguro. Yo no te dispongo de mucho tiempo, tampoco quiero contar mucho mi vida, pero yo cuando utilizo el teléfono móvil lo utilizo como si fumase, que no fumo, pero yo me escondo, quiero decir, no lo hago públicamente, no me pongo en un parque a utilizar el móvil. Y delante de mi hija intento usarlo lo menos posible. A veces tengo que hacerlo, pero lo intento hacerlo lo menos posible. Bueno, no quiero salirme del tema, pero yo creo que es un tema importante. Bueno, y ya para ir terminando, el tema de la tutoría entre iguales, que bueno, realmente es el nombre de un programa específico, pero en general la tutoría entre iguales es un término que se utiliza para un tipo de aprendizaje cooperativo, en general. Una tutoría entre iguales es una situación de aprendizaje en la que se forman, por lo general, parejas de un alumno más competente en algo que ayuda a otro alumno menos competente en algo. Por ejemplo, hay experiencias para trabajar la lectoescritura, la lectura. Un alumno más competente en lectura y uno menos competente en lectura. El menos competente va leyendo y el más competente le va corrigiendo. Eso es una tutoría entre iguales. Es cierto que se puede aplicar a múltiples contenidos, eso es cierto. Bueno, en particular se llama cibermentoría, esto de los cibermentores, cuando trabajamos la ciudadanía digital en cursos superiores y ellos van a explicárselo a los de cursos inferiores. Cuando hablamos de lo ciber, eso hay experiencias que le llaman explícitamente cibermentoría, cibermentores, ¿no? Si nos centramos en lo digital. Ya sé que el TEI implica mucho más, no me meto en ello, es una experiencia muy positiva y seguro que va a ir
estupendamente porque es muy importante que se lleve a cabo. Porque quiere decir que el término es más amplio, ¿no? Y admite variantes y tal. Bueno. Y por último, tratar de lograr el compromiso con el aprendizaje con el alumnado más desmotivado. Hemos visto que en las variables escolares un factor relevante, un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de ser acosador es la desconexión con lo académico. Pues una cuestión aparentemente que no tiene que ver con la prevención en sí mismo del acoso, como es motivar al alumnado en lo académico, eso serviría también para prevenir el acoso. Quiero decir que al final tendríamos que tener una visión holística, global, y viendo que hay cosas que van sumando y que aparentemente no tienen una conexión directa y sí que ciertamente lo tiene. Si trabajamos para hacer nuestras clases interesantes, para conectar con el alumnado, aunque es cierto que hay casos que pueden ser especialmente difíciles, pero todo lo que hagamos en este sentido estaría contribuyendo no solo al aprendizaje, sino también a la mejora de la convivencia en el aula. Y nada más. Bueno, voy a terminar agradeciendo de nuevo al Ayuntamiento que hayan contado conmigo y agradeciéndole su presencia. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Una duda que tengo, que había mencionado que la autoestima es una característica o un factor de riesgo en las víctimas. Sí. La duda que me surgía a partir de ahí era si realmente la autoestima, si hay estudios que demuestran que es una característica persistente o si es más una causa del bullying que está recibiendo y que por tanto tiene baja autoestima. Bien, desde luego es una buena pregunta. Normalmente la conclusión que se suele llegar, la idea es que es una cuestión cíclica, algo que se retroalimenta. No se sabe muy bien el huevo o la gallina que es primero, pero es cierto que tiene una baja autoestima, aumenta la probabilidad de ser víctima y ser víctima aumenta la probabilidad de tener una baja autoestima. Ambas causas son ciertas y se retroalimentan. La baja autoestima inicial puede ser por motivos diversos, no necesariamente por la agresión, y eso hay que cuidarlo, ¿no? Pero también puede ser que tú vengas con que un niño o una niña pues no tenga problemas de ese tipo, se empiezan a meter con él o con ella y empieza ya el problema a rodar. Vale, muchas gracias. Y luego otra duda que tenía era que, bueno, en el caso de estudios relacionados con el acoso escolar en alumnado con trastorno del espectro autista, sobre todo extranjero, sí que observé que quizás más desde un punto de vista cualitativo mencionaban que la falta de habilidades o de gestión por parte del profesorado de las necesidades específicas de ese grupo de población podría estar generando una percepción en el alumnado. O sea, el alumnado está percibiendo cómo el profesorado no tiene esas habilidades de gestión y que, por tanto, podría estar siendo también como un factor de riesgo del bullying, del acoso escolar. Entonces, era si existían como estudios que abordaran eso, como las metodologías de enseñanza-aprendizaje o por parte del equipo docente. Bueno, no sé si exactamente hay estudios concretos sobre esto, pero desde luego que el trato correcto a este tipo de alumnado puede hacer que mejore la convivencia en su aula, en su grupo, obviamente, eso sí es cierto. Si no se sabe gestionar, si no se le sabe manejar o tratar de la manera correcta o apoyar o acoger o gestionar de manera correcta, es más probable que igual haya situaciones de riesgo en las que no quede bien en el grupo y que puedan meterse con él los compañeros por lo que acaba de ocurrir en el aula, de acuerdo a lo que el profesor ha propuesto, cómo lo ha tratado, cómo lo ha gestionado. Eso sí podría ser, desde luego que la formación del profesorado también tiene que ir en la línea de atender la diversidad, de saber atender a estos grupos de riesgo, claro, estos grupos vulnerables, eso es cierto. Vale, gracias. Yo no sé si no capté en el momento oportuno que usted lo mencionó, pero creo que hizo falta como una mayor participación de los padres de familia en este proceso, porque el primer círculo donde el alumno adquiere los valores humanos de verdad y los afianza así es justamente en la casa.
Ya es lo que en la escuela se replica un poquito, se mejora, pero la base creativa de estos valores humanos están en el hogar. Entonces, la participación de los padres y su círculo familiar debe ser un poco más incisiva. Absolutamente, la educación en casa y la participación de las familias en el centro educativo, desde luego que es un factor clave, totalmente de acuerdo. Y es cierto también que a veces, bueno, se hacen cosas en los centros y la participación no es la deseada, muchas veces, eso es cierto, pero bueno, no solo la participación con el centro, sino la educación desde casa es la clave absolutamente de todo lo demás, claro. Gracias por toda la información. Yo le quería preguntar, en párvulos, o sea, ya comienza el acoso en párvulos, pero con bastante frecuencia. ¿Usted qué opina sobre eso? Bien, es un tema polémico y bueno, podemos hablar de ello. Bien, cuando hablaba de la definición de acoso, hay quien dice que lo que ocurre en educación infantil no deberíamos llamarlo acoso. Hay opiniones en este sentido. ¿Por qué? Porque para que haya un acoso, de acuerdo con la definición tradicional, tiene que haber una continuidad en el maltrato. Y en la infantil las amistades y enemistades son muy inestables. Por ejemplo, por eso. Y también, para que haya acoso, hay un cuarto criterio que no he comentado, pero que se está incidiendo mucho en ello hoy en día, que es lo que hay quien llama desconexión moral, ¿no? Es decir, actuar mal sabiendo que estás haciendo mal. Y eso un niño de infantil todavía no es capaz de discernir que lo que está haciendo no es algo adecuado. Entonces, sí que es cierto que en infantil empiezan a pasar cosas que hay que cuidarlas, pero no está muy claro que podamos llamarle acoso escolar a eso. Sí podemos llamarlo agresión injustificada, podemos llamarlo rechazo, podemos llamarlo de formas diversas, pero en mi opinión no está claro que podemos llamarlo acoso escolar, pero sí que puede ser la base de todo lo que ocurra luego. Por ejemplo, un niño de infantil que pega a los compañeros puede ser víctima de rechazo de los demás, puede ser objeto de rechazo, porque claro, no quiere que les peguen, y eso puede hacer que haya una bola de nieve en la que nos encontramos en primaria con este niño comportándose pues, con un pequeño grupo de amigos que tienen formas de comportamiento similar y que hay un efecto de bola de nieve. Bueno, como digo, la etiqueta de acoso escolar en infantil yo tendría precaución, pero sí que es cierto que es el inicio de todo, claro. Yo estoy aquí porque me cogieron un grupo de madres que contándome las cosas es que me ponían piel de gallina. Yo vengo de Oviedo, de ver el niño en el suelo y levantarse al otro y darle una patada en la cabeza. O sea, tremendo. Sí. No sé cómo decirle. No lo cuento más porque... Bueno. Pero le cuento ese ejemplo porque es que yo estoy asustada. Sí, bueno, sí, sí, es cierto, totalmente. Pero añado, por ejemplo, de subir en el ascensor con un niño y su papá, el niño me pega una patada y el papá no le dice nada. Quiero decir, sí, hay muchas cosas que ocurren a niveles iniciales que no se deben permitir y está claro que no debemos permitirlo, nunca debería de ocurrir. Pero llamarle acoso, bueno, esa agresión es lamentable, pero en sí mismo es un acto puntual, no es un acto continuado en el tiempo, que luego puede serlo, ¿no? Pero en sí mismo la situación esa que describe en concreto es una agresión inaceptable, pero que en sí mismo no podemos decir que sea una situación de acoso. No se ha tenido en cuenta para nada. O sea, bueno, son chiquillos y con un bulto así. Sí, sí. Para casa. O sea, yo es que lo veo totalmente... Sí, no debe ocurrir, es lamentable y se debe dar respuesta y bueno, es así, se deberían tomar medidas, pero bueno, no sé exactamente el caso, no podría decirle más. Vale, gracias. Muy buenas, gracias, David. Comentabas antes en la protección secundaria, hablabas de las medidas, ¿no?, que se tomaban de protección precisamente a las víctimas. Sí. No sé si tienes algún tipo de estudios o datos sobre cuáles son las medidas que se toman precisamente para proteger a las víctimas. ¿De protección? Sí. Bueno, exactamente, estudio como tal, pues no conozco. Pero las medidas de protección son las habituales en cualquier tipo de caso en el que hay una agresión de por medio. Separar a la supuesta víctima del supuesto agresor, eso por lo menos. Y pues si estamos hablando de que es una persona en situación de riesgo, vulnerabilidad, pues porque no tenga apoyo de los compañeros, pues, por ejemplo esto del círculo de amigos,
¿no? Pues, intentar crear una estructura de apoyo que la acoja y le proteja, pues una actuación apropiada, ¿no? Sería adecuada. En esta línea, ¿no? Separarle del agresor, intentar crear una red de apoyo. Se puede, no sé, trabajar un problema, no con nombres y apellidos, pero trabajar el tema de la diversidad en el aula, como bueno, ciertos valores que igual parece ser que igual no están asentados, pues trabajarlos, bueno, en esta línea, ¿no? Me refería un poco más a largo plazo, ¿vale? ¿Cuáles serán las consecuencias al final de una persona que sufre acoso y al final quién cambia de centro, por ejemplo? Sí, O sea, bueno. en la mayoría de los casos, Sí. quien acaba cambiando son las víctimas. Entonces yo creo que ahí todavía tenemos que plantear un poco todo el tema de protocolo que hay a día de hoy. Bueno, lo que tiene el protocolo, y es, bueno, para empezar que hay un protocolo es algo positivo, ¿no? Que exista es bueno, porque hay una línea que seguir y hay algo a que acogerse, pero lo cierto es que por las propias garantías que implica, el proceso es lento. Claro, tú no puedes acusar a alguien de que es agresor y ya está. Pues tendrás que probarlo y eso lleva un tiempo y un procedimiento. Entonces, lamentablemente, a veces las familias lo que hacen es sacar a la víctima del centro. Obviamente, de cambiar a alguien de centro, porque no es echarle de centro, tendrá que ir a otro centro, claro. De cambiar a alguien de centro tendría que ser en todo caso el agresor, pero realmente no estaríamos solucionando el problema, porque el agresor habrá que reeducarlo, habrá que trabajar con él. Es un alumno al igual que el resto. La familia del agresor también nos dirá, bueno, mi hijo se ha equivocado, no se comporta como debiera de hacer, ayúdennos a corregir este comportamiento. Bueno, depende de la familia, claro. Pero, bueno, las consecuencias a largo plazo que me preguntabas, pues depende del tipo de acoso. Como decía, puede ser un trastorno de la conducta alimentaria, el acosador puede verse envalentonado e incluso en el entorno laboral luego acosar también, ¿no? O en el entorno de la pareja, ve que eso le funciona y puede actuar de esta manera. En fin, depende del caso, puede estar vinculado con consecuencias de uno u otro tipo. No sé si he respondido. No te veo apenas. Sí, Bueno, muchas vale. gracias, David, Bueno. por tu exposición, que fue muy brillante. Bueno, Enhorabuena. muchas gracias a todos. Y gracias a todos por vuestra participación. Creo que debemos hacer una pequeña pausa por el tiempo, el horario que tenemos que ajustarnos, porque a las 9 tenemos que cerrar, nos obligan, y vamos a hacer 15 minutos para un breve descanso y continuar con la mesa redonda que está prevista, que va a ser de bastante interés para todos. Entonces, os esperamos a continuación en 15 minutos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.